Entrevista a Venevisión, líder en opinión, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 12:30 del mediodía por Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, les saluda Andrina Yepes. Hoy en Entrevista Venevisión tenemos la compañía del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Muchos temas interesantes que conversar esta mañana. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buen día, Andrina, gracias por la invitación. Un saludo a los usuarios y usuarias de este canal y a los trabajadores y trabajadoras. Aquí están todos los muchachos bien atentos a la información, al igual que toda nuestra audiencia. Hay temas bien interesantes, sobre todo el día de ayer, una polémica cadena nacional irrumpió en las pantallas y ha causado mucha controversia. ¿Qué nos tiene que decir acerca de esa cadena? Lo que ha irrumpido, Andrina, es la violencia, lamentablemente, como consecuencia de una actitud irresponsable e inmadura del ex candidato de la derecha venezolana, que en lugar de aceptar los resultados electorales como corresponde a un proceso democrático, con un sistema electoral que a él mismo ha beneficiado, que le ha reconocido sus triunfos cuando los ha tenido, pero no tiene otra alternativa que mostrar su derrota cuando ésta se ha presentado, pues, y este caballero entonces ha hecho un llamado que lamentablemente tuvo la consecuencia de al menos 8 o 9 fallecidos, decenas de heridos, y lamentablemente quienes tienen la posibilidad de informar sobre estos temas, de colocar esto en la agenda pública, hoy han matizado, banalizado, han ignorado en muchos casos las consecuencias de esas palabras. Si hubiese sido al revés, Andrina, si hubiese sido al revés, estarían hablando de la masacre chavista, de la masacre de Maduro, pero como fue el niño consentido de las élites económicas venezolanas, del poder mediático transnacional, pues entonces estas informaciones han sido relativizadas, han sido matizadas, y lamentablemente ha tenido que ser el Estado venezolano, a través de esta herramienta que son las cadenas, ordenada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el que ha tenido que informar sobre este tema para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, porque los ciudadanos están en el derecho de conocer lo que sucedió. Lamentablemente hay cuestionamientos acerca de la veracidad de algunos daños que se han señalado a CDI. Hay factores que dicen que no ocurrieron tales daños. ¿Qué respuesta le da a esa gente? Precisamente esta cadena viene a llenar ese vacío, porque hay personas que en efecto pueden estar creyendo que no hubo asedio a los centros de diagnóstico integral, que no hubo muertes entre las personas que salieron a defender esos centros de diagnóstico integral. Te menciono solamente el caso de José Luis Ponce y de Rosiris, que salieron desde Baruta, desde La Limonera, donde el gobierno bolivariano les había asignado o les asignó a su familia una vivienda, y ellos salieron a defender el CDI del acoso, del asedio. Después que eso ocurrió, fueron asesinados. Uno muerto en el momento y ella estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte de unos días. Acaba de morir el día de ayer una niña que estaba en una de las manifestaciones acompañando a sus familiares y fue arrollada junto con sus familiares por un individuo lleno de un odio tremendo, intoxicado de odio, que es inoculado justamente desde medios de comunicación y atendiendo a esas expresiones de intolerancia y de inmadurez que tuvo el señor candidato o ex candidato presidencial. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí se ha presentado un fenómeno parecido al de abril del 2002. Hay gente muy joven que no vivió ese tiempo, que no tenía la conciencia suficiente, pero en abril del 2002 aquí se invisibilizó por completo lo que había ocurrido en el campo de los revolucionarios, de los bolivarianos, de quienes defendían en ese entonces al gobierno del presidente Chávez, y hubo un plan para atribuir la violencia a un sector del país e invisibilizar, por ejemplo, los nombres de las víctimas, su afiliación política. Fue una sorpresa, lo dijo en aquel entonces el periodista Otto Neustad cuando llegó a los velorios y se da cuenta de que los velorios eran de chavistas. Eso es más o menos lo que ha sucedido ahora, que esas muertes lamentables han sido ocultadas, opacadas. Yo me traje aquí algunas portadas de periódicos para que tú veas cómo para el día miércoles 17, oye, las informaciones sobre el tema eran pero muy minúsculas. En el caso del diario Últimas Noticias, el titular era Tribunales, 170 detenidos en disturbios, van 7 muertos, como una cosa menor, ¿no? Yo me pregunto, si hubiese sido al revés, esa no sería la noticia de apertura. En el caso del diario
el Universal, pues esta información ni siquiera aparece reflejada. Esto es el mismo día. En el caso del diario El Nacional, pues podría decirte lo mismo, ¿no? Somos pacíficos pero firmes, aparecía diciendo en ese entonces el candidato, y tuvo que ser el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a través del Correo del Orinoco quien destaca violencia antichavista, causó 7 muertes y 61 lesionados. En el caso de Ciudad de Caracas, se coloca aquí incluso los nombres de estos fallecidos que tienen nombre y apellido y familia y gente que les llora. Jornada de violencia dejó 7 muertos, el diario Panorama en este caso sí lo reflejó, pero el derecho de la gente a estar informada es lo que mueve a ese tipo de iniciativas que de otro modo no serían necesarias, Gendrina. Pero fíjate tú cómo incluso algunas instituciones llamadas a velar por el respeto a los derechos humanos se prestan para encubrir estos crímenes, estas situaciones. En las redes sociales, en las llamadas redes sociales, se promueven incluso desmentidos prefabricados para minar la credibilidad de los voceros que desde el gobierno, de las fuerzas que apoyan al presidente Maduro, pues se han hecho eco de estas situaciones. ¿Por qué esta jerarquización informativa? ¿Y cuál es la estrategia comunicacional que se va a adelantar desde el Estado para hacer frente a esto que se pudiera denominar como una batalla comunicacional? Bueno, yo no lo veo espontáneo ni casual, sino que hay un plan en marcha para crear las condiciones para una desestabilización del país. No es casual que desde el campo de la oposición se estén haciendo 1000 argumentaciones enrevesadas para cuestionar el proceso de verificación ciudadana de los resultados electorales del pasado 14 de abril. Todo esto es obvio, forma parte de una misma maraña. Aquí hay sectores interesados en que el país se vaya por un tobogán de violencia para que este país no pueda construir un futuro mejor para nuestros hijos, nuestras hijas, para todos los venezolanos. Mira, yo te digo, no es verdad, a nadie le puede pasar por la cabeza que haya en Venezuela 7 millones de oligarcas. No es verdad que quienes votaron por una opción distinta a la del presidente Maduro sean personas que todas obedezcan a un plan conspirativo. No es verdad que los que votaron por Capriles, que prefirieron esa opción o en medio de la confusión creyeron que era la mejor alternativa, pues sean unos traidores a la patria. No, aquí hay un sistema democrático que ha permitido que la oposición participe en elecciones, lo que es que no han logrado la mayoría. No han logrado la mayoría. El gobierno bolivariano les tiende la mano a ese sector del país y les invita a construir juntos el futuro de sus hijas y de sus hijos. Tenemos un plan, el plan de la patria que el comandante Chávez dejó delineado. El presidente Maduro está gobernando, ha anunciado un gobierno de la calle, en la calle. Y esas son las coordenadas que estamos ofreciendo. Ahora, ¿qué ofrece en este momento el ex candidato de la derecha y los factores que le continúan apoyando? Pues el caos, el desconocimiento sistemático de cuánto pasos viene dándose, el desconocimiento además de su adversario. Yo lo llamo a reconocer al gobierno del presidente Maduro, a reconocer al presidente Maduro para que nos podamos reconocer mutuamente, porque eso es lo que está en el fondo. El desconocimiento de la otra parte del país es un elemento que introduce perspectivas de violencia y eso tenemos que apagarlo, eliminarlo, quitarlo del camino. Habla de un tema muy interesante que es el reconocimiento del otro y esto nos lleva a pensar en la tolerancia. Desde el Ministerio de Comunicación e Información, ¿qué políticas se van a adelantar para que todos los sectores se sientan identificados con el país y no exista esta división? Bueno, por ejemplo, esa cadena es parte de esa política. ¿Por qué? Porque hay una parte del país que puede estar engañada desde su desconocimiento. Además que hay una campaña de guerra psicológica que tiende a exacerbar el odio, ¿no? Y cuando las personas odian y están sumidas en el ruido, por ejemplo, de la fulana cacerola, que se respeta como manifestación pacífica cuando se mantienen los límites del caceroleo, pero cuando trasciende ya a la violencia, al salir a la calle a quemar instalaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, o a asediar a un centro de diagnóstico integral, ya eso traspasa cualquier límite tolerable de manifestación pacífica. Te digo, por ejemplo, en el caso de los CDI, son instalaciones de salud. El derecho internacional humanitario las considera sagradas las instalaciones de salud. Ni siquiera en una guerra está permitido ir a un centro de salud a importunar a pacientes y a médicos.
Obviamente, si tú vas al día siguiente y no consigues una llamarada echando humo, pues probablemente habrá la tentación a decir, no, es que aquí no pasó nada, pero vayan y hablen con la comunidad, vayan y hablen con los médicos, con los pacientes, con los familiares de las víctimas, que es lo que hemos hecho nosotros en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y les hemos dado voz a esos ciudadanos, a esos compatriotas venezolanos. Lo que les irrita a aquellos críticos de esta iniciativa es la verdad, porque no toleran la verdad, y entonces los traiciona su subconsciente autoritario y entonces piden censura. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos no quieren que nosotros hablemos, no quieren que el pueblo hable, que se exprese, que los familiares de Ponce no digan quién era Ponce en La Limonera, que el hermano del señor Pacheco en Baruta, que era la tercera persona fallecida, tampoco diga que él era uno de los defensores del CDI. Quisieron despachar esa muerte también como si fuese producto de Lampa, entonces ya no es importante. Y lo cierto es que aquí hay una serie de dolores que tiene la sociedad venezolana que se quieren invisibilizar. Nuestro deber es informarle al pueblo lo que ha sucedido. ¿Para qué? No para quedarnos enganchados en el expediente de la violencia y generar odios, ni quedarnos, como decía, enganchados en una confrontación. Todo lo contrario, sino para tratar de que haya justicia por una parte y luego de que podamos avanzar, que podamos pasar la página del proceso electoral que ya ha sido internacionalmente reconocido. Ya hay unos procesos de verificación que el Consejo Nacional Electoral ha adelantado, pero en la postura oficial del Consejo los resultados son irreversibles. Ya esa página tenemos que pasarla para que podamos construir un mejor país. Sin embargo, hay voceros del Comando Simón Bolívar que hablan incluso de que estos resultados pudieran variar. Incluso se plantea la posibilidad o se deja abierta la posibilidad de que se pudieran repetir las elecciones en algunas mesas que se consiguieran irregularidades luego de esta auditoría. Comunicacionalmente, ¿qué adelanta el Ministerio de Comunicación e Información para que todas las personas tengan conocimiento claro de lo que implica este proceso de auditoría? Bueno, vamos a explicar el sistema electoral venezolano. Los votos ya están contados. Ya se hizo el 100% de los centros electorales, la auditoría prevista en la ley. Este es el sistema electoral más verificado del planeta. ¿Por qué? Porque nació de una serie de concesiones que hizo el Estado venezolano para factores que en su momento estaban negados a transitar la ruta electoral. Y entonces, por ejemplo, la auditoría del 54% que ya se hizo, es una cosa pero exageradísima. Es como que te digan que a ti, en lugar de sacarte un poquito de sangre cuando te hagan una hematología, pues te saquen una garrafa de 4 litros de sangre porque tú no tienes confianza. Eso se hizo. Esa garrafa de 4 litros es la auditoría del 54%. Estadísticamente es imposible que la muestra restante sea distinta a la muestra mayor. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado el primer semestre de estadística. Y este resultado electoral, la verdad verdadera, Endrina, es que ya es incontestable. ¿Tú crees que si hubiese habido un ánimo fraudulento, pongámonos en ese supuesto negado, ¿tú crees que ese ánimo fraudulento hubiese conducido a una diferencia de votos como la que ha reconocido el Consejo Nacional Electoral? ¿Tú no crees que si hubiese un ánimo fraudulento y las posibilidades de hacerlo, porque es que el sistema electoral tiene demasiados pasos donde todos participan, donde los testigos firman, donde los ciudadanos mismos están en las mesas de votación, donde en cada centro electoral se abre al menos una caja? O sea, es un sistema que ni siquiera que hubiese un ánimo fraudulento pudiera ser vulnerado, pero suponte que lo hubiera. ¿Tú no crees que lo lógico hubiese sido que se hubiese fabricado, entre comillas, una diferencia lo suficientemente amplia como para que cualquier pataleo fuese considerado improcedente? ¿Qué pretende esta sombra de duda acerca de la legitimidad de los resultados? ¿Cuál es el propósito? Una merengada de desestabilización. Y te digo por qué una merengada. Porque eso no está desconectado de algunos llamados, por ejemplo, a paros en algunos sectores. Aquí se quiere reeditar la Venezuela del 2002 que tanto nos dolió, que tanto nos desgarró. Eso tiene que estar claro para los venezolanos de bien, para aquellos que votaron por Maduro, para aquellos que militamos en la Revolución Bolivariana, aquellos que pretendemos hacer valer todo el legado del comandante Chávez, y aquellos que no, aquellos que se le han opuesto. Todos tenemos que entender que hay unos factores que, igual que en el año 2002, quieren que este país se vaya por un tobogán de violencia. Lo digo de nuevo y te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que el 11 de abril del año 2002, todas esas personas que marcharon
contra el gobierno de Chávez aplaudían a Carmona. Ellas sabían que todo ese movimiento que ellos llevaban adelante iba a conducir a que se montara un señor como Carmona que disolvió los poderes públicos, que persiguió a los chavistas, que suspendió la Constitución. Yo no creo, estoy seguro de que no. Conozco gente, pues son mis amigos, que ellos son antichavistas, pero no llegan a esos extremos. En este momento pasa lo mismo. Aquí puede haber muchas razones válidas o no, objetivas o subjetivas para no acompañar al gobierno revolucionario. Pero lo que tiene que tener conciencia cada una de esas personas que tienen esa postura es que dentro de la oposición o coleados en la oposición están los factores que en el 2002 dieron el golpe y se aprovecharon, se pusieron a la cabeza para salir gananciosos de aquella, supuestamente gananciosos de aquella encrucijada. Y esos mismos factores están infiltrados hoy día en ese llamado comando opositor para que la voluntad de aquellos venezolanos que votaron por la opción que prefirieron sea utilizada como excusa para la violencia. Yo les advierto eso, porque su voto no fue emitido para que nos llevaran a un escenario como este. Su voto fue emitido para que ganara el que obtuviese la mayoría. Y el presidente Maduro lo dijo antes de la elección, muchos le criticaron cuando dijo, mira, si yo pierdo por un voto, reconozco y me voy a la oposición, a los barrios, a la calle. Lo dijo Maduro antes de la elección. Y, sin embargo, si gano por un voto, defenderé mi triunfo. Esa postura es la que debía tener el ex candidato Capriles y su gente, que lo están llevando a él, por cierto, a la degollina política, porque un ciudadano que obtiene tal favor popular, ¿tú no crees que lo inteligente hubiese sido ponerse a la cabeza de una oposición democrática, dejar que el gobierno gobierne, montarse encima de la gestión gubernamental y tener la paciencia que le nace o debía nacer de su juventud? Mira el presidente Caldera, tantas veces que insistió, pero usted no vio a Caldera en las circunstancias en que no fue favorecido por el voto popular, llamando a lo que ha llamado el señor Capriles, a desconocer un resultado electoral. Se nos está agotando el tiempo y hay un tema muy interesante que es la comisión de diálogo. ¿Qué pretende esta comisión de diálogo y de qué manera va a haber un refuerzo desde el Ministerio de Comunicación para que pueda existir una reconciliación nacional y un ambiente de tolerancia que permita la gobernabilidad? Mira, esa comisión y en general las políticas que ha de adelantar el gobierno del presidente Maduro están dirigidas a beneficiar a toda la sociedad, sin distingo de colores partidistas. Mira, aquí en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela no se le está pidiendo carné político porque no existe, además, no hay un carné del Partido Socialista Unido de Venezuela para que los venezolanos accedan a esos urbanismos. Así sucede con las políticas en general del gobierno bolivariano, no están dirigidas a un solo sector. En este caso hay un diálogo que se produce cotidianamente en la calle con el gobierno de calle que ha anunciado el presidente Maduro para ir al encuentro del país, para que el gobierno, los ministros estén en las regiones y puedan escuchar de fuente directa las críticas, observaciones, insatisfacciones que tengan los ciudadanos. Ese es un modelo de gobierno que, por cierto, ya el presidente Chávez puso en práctica con los llamados gabinetes móviles y que sirvieron para experiencias extraordinarias de gobierno donde no había alcabalas de partidos políticos, de dirigentes, sino los ciudadanos mismos podían interactuar con los ministros, con los funcionarios del gobierno y resolver cosas puntuales que son pasivos. En este caso de la comisión que el presidente Maduro ha designado, ojalá que exista de parte de ese conglomerado que es la oposición venezolana una suficiente visión, que no haya la miopía histórica que ellos han tenido para aprovechar esta coyuntura, esta circunstancia. Ojalá esa mano tendida no sea pateada, no sea descalificada. Ojalá esa posibilidad de diálogo que se está abriendo sea motivo de orgullo para los venezolanos del mañana, que digan, mira, caramba, estos venezolanos tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron. No como ha pasado en ocasiones anteriores, por ejemplo, después de abril del 2002, cuando la oposición venezolana desaprovechó esas mesas de diálogo que se instalaron y al ratico estaban montadas en el paro sabotaje petrolero, habiendo venido del golpe de abril. Ojalá no pase eso y ojalá se escuchen voces racionales como las que hemos venido escuchando de parte de algunos políticos de oposición, con los que no tenemos acuerdo, no tenemos coincidencia en sus visiones ideológicas, pero que tienen una actitud responsable y seria. Te digo, por ejemplo, Eduardo Fernández o Claudio Fermín,
que han tenido unas posturas, podemos discutir, tenemos discrepancias, pero han tenido unas posturas bastante más elevadas y maduras que el inmaduro ex candidato presidencial. Bueno, agradecemos a Ernesto Villegas por habernos acompañado la mañana de hoy. Temas muy interesantes. Él es ministro de Poder Popular para la Comunicación e Información. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Noticiero Venevisión. Gracias. Gracias, Henry.